Hola, mi nombre es Mariana Chávez MacGregor, soy oncóloga médica en el Hospital MD Anderson Cancer Center y el día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de los errores más frecuentes en el manejo en pacientes con cáncer de mama y embarazo. Estos son mis disclosures. Cuando me pidieron que platicara con ustedes acerca de los errores más comunes en el manejo de pacientes con cáncer de mama y embarazo, me quedó claro que quizá el error más común y más grave es no pensar en cáncer de mama como parte del diagnóstico diferencial. Esto, por supuesto, se asocia a retrasos en el tratamiento, a diagnóstico en estadios más avanzados y a pobre pronóstico en nuestras pacientes. Pero hay otros errores que creo que también es importante mencionar y uno de ellos es no dar información que pueda ayudar a acabar con ciertos mitos asociados al cáncer de mama y embarazo. Tenemos que tener nosotros como médicos la información adecuada y podérsela dar a nuestras pacientes. Es un mito que una paciente con cáncer de mama tenga que terminar su embarazo. Es un mito que las pacientes embarazadas no puedan recibir quimioterapia y es un mito que no podamos tratar de manera adecuada a estas pacientes. Entonces es importante conocer esta información. Otro error importante que hay que reconocer, yo creo que es el no hablar de la fertilidad y el embarazo en supervivientes de cáncer de mama. A lo mejor no embarazo y cáncer de mama al mismo tiempo, pero estas mujeres jóvenes supervivientes de cáncer de mama, muchas de ellas tienen deseo de embarazarse y es importante hablar de los problemas asociados a los tratamientos sistémicos que damos nosotros para el cáncer de mama, para que las pacientes puedan tomar decisiones importantes en lo que respecta a su fertilidad. Y quizá el error más, no necesariamente más común, pero sí un error grave es no trabajar en equipo. Estas pacientes pueden requerir el uso, el aprendizaje y la experiencia de especialistas con experiencia. Hay asuntos complejos en el manejo de estas pacientes, entonces es importante trabajar en equipo. Ahora, si bien hablar de errores en el manejo es importante, hablar de errores sí tiene una connotación negativa y yo creo que por ello es mejor no hablar de errores, sino hablar de las cosas que podemos aprender. Entonces, en el resto de mi plática, yo lo que quiero hacer es hablar de cosas que tenemos que recordar para poder manejar apropiadamente a nuestros pacientes. Y son 5 puntos muy clave y muy claros y muy simples que quiero recalcar en estos próximos 10, 15 minutos. El primero es que las mujeres embarazadas pueden tener cáncer de mama. Si bien es raro, no es inexistente. Y de hecho, el cáncer de mama es el cáncer que se asocia de manera más frecuente a embarazo. Ustedes pueden ver en la diapositiva que existen otras neoplasias que se presentan en pacientes con cáncer de mama, con embarazo, pero el cáncer de mama es la más importante. Lo vemos en una de cada 3,000 a 10,000 embarazos, pero estas cifras han cambiado dramáticamente en los últimos 50 años. Esto en gran parte a los cambios reproductivos que vemos en mujeres. Cada vez las mujeres vemos un cambio en las edades medias de embarazo y sí estamos viendo también cambios en la edad en la que las mujeres se diagnostican con cáncer de mama. Sabemos con datos retrospectivos que no hay una mejoría en la supervivencia si estas pacientes terminan su embarazo. Y como pueden ver en esta gráfica, si bien el cáncer de mama es una enfermedad que se asocia a edades más avanzadas, sí lo vemos en pacientes jóvenes. Y de hecho en México, datos en México sugieren que la tasa de cáncer de mama en mujeres de menos de 40 años es más alta que lo que vemos nosotros en Estados Unidos. Y si las mujeres empiezan a embarazarse ya no necesariamente en la década de los 20, sino los 30 y a lo mejor algunas en lo que es en sus 40 años, vamos a tener más posibilidades de ver pacientes que al momento de estar embarazadas sean diagnosticadas con cáncer de mama. Ustedes como ginecólogos, como obstetras, van a ser muchas veces el primer punto de contacto con estas pacientes y es fundamental que una masa en la mama, si bien lo más probable es que no sea cáncer de mama, sí sea tomada
con seriedad y sea evaluada. Los métodos de evaluación, ustedes los conocen bien, mamograma, ultrasonido mamario, y nos ayuda a tener una idea muchísimo más clara de qué es lo que estamos evaluando. De manera última, obviamente, lo que tenemos que hacer es una biopsia. No se recomienda biopsia por aguja por aspiración fina, dado que puede ser muy difícil de interpretar las diferencias en lo que puede ser una neoplasia o un carcinoma ductal in situ con los cambios proliferativos normales del embarazo. Entonces se recomienda hacer una biopsia Trucut, una biopsia core, que nos va a dar el diagnóstico histopatológico definitivo y que nos va a permitir hacer una evaluación de los receptores estrógeno, progesterona y HER2 que necesitamos hacer en todos estos tumores. Ahora, es importante recalcar que las pacientes embarazadas con diagnóstico de cáncer de mama, de manera interesante, la inmensa mayoría no tiene sobreexpresión de receptores estrogénicos y de progesterona. Estos tumores suelen ser o triples negativos o HER2 positivos, es decir, tumores con un alto nivel de proliferación celular, tumores agresivos, y que en muchas de estas pacientes se diagnostican en estadios 2 o 3, es decir, la mayoría de las pacientes puede tener involucro ganglional al momento del diagnóstico. Ahora, las otras dos cosas, los puntos 2 y 3, que creo que vale la pena recordar, es que el cáncer de mama no significa terminación de embarazo y que es seguro dar quimioterapia a las pacientes embarazadas. Es decir, le podemos dar un tratamiento oncológico óptimo a estas pacientes al mismo tiempo que pueden continuar con su embarazo. Es muy claro que está contraindicado dar quimioterapia dentro del primer trimestre por las anormalidades y la heterogeneidad de los agentes que utilizamos, pero después del primer trimestre es seguro, tenemos datos muy sólidos que demuestran que utilizar esquemas con antraciclinas y agentes alquilantes es seguro y no se asocia a problemas en el producto. Nosotros tenemos que saber que hay que dar las dosis de quimioterapias basadas en el peso actual de la paciente, es decir, tomando en cuenta el peso potencial del producto, el líquido amniótico, etcétera. Y sí, lo que tratamos de hacer y coordinar con el equipo materno-fetal es evitar la quimioterapia más allá de la semana 35 o al menos 3 semanas antes de lo que pueda ser planeada la fecha en la que van a hacer el producto para evitar complicaciones, neutropenia, que las plaquetas estén a mejor nivel y no haya complicaciones al momento ya sea del parto natural o de la cesárea. Tenemos nosotros otros agentes importantes que se utilizan de manera rutinaria en pacientes con cáncer de mama, que no utilizamos de manera frecuente en pacientes embarazadas. Los taxanos son una piedra clave en el manejo de pacientes con cáncer de mama y ha sido únicamente en los últimos 5 o 10 años en los que los datos de seguridad de estas moléculas se han incrementado. Entonces sí los hemos utilizado, pero la mayoría de nosotros extiende el manejo con antraciclinas para evitar tener que utilizar estos agentes. Lo que sí tratamos de evitar de manera muy clara es trastuzumab, es decir, aún a pesar de que estas pacientes tengan tumores que sobreexpresan HER2, la terapia anti-HER2 se retrasa hasta después del momento del nacimiento del producto. Lo mismo los agentes hormonales y, por supuesto, la radiación se encuentra contraindicada en pacientes embarazadas. La cirugía, por supuesto, se puede realizar, otra vez es importante, el manejo coordinado con especialistas y recordar que un ganglio centinela en pacientes que tengan clínicamente ganglio negativo está indicada. Lo que nosotros utilizamos en nuestro centro de manera más frecuente, los cirujanos, es tecnesio 99 para localizar el ganglio centinela. En esta diapositiva lo que ustedes pueden ver es nuestro algoritmo de manejo en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama durante el embarazo. Es importante trabajar con el equipo
materno-fetal, tener buenos estudios de imagen y tener una discusión clara y abierta con las pacientes, entendiendo que el tratamiento a seguir se va a determinar por el trimestre y el momento de la gestación, recordando otra vez que dar quimioterapia es absolutamente seguro con antraciclinas y agentes alquilantes, y cualquier otro tipo de quimioterapia la vamos a completar después del nacimiento del producto. Hablamos de 3 cosas ya muy importantes. Otro aspecto muy importante a recordar es que el pronóstico de pacientes con cáncer de mama embarazadas es similar a las que no están embarazadas si hacemos un pareamiento de acuerdo a edad, estadio y subtipo de cáncer mamario. Tenemos datos retrospectivos de series muy largas que nos hablan y nos dan certeza que no porque la paciente esté embarazada va a tener peor pronóstico o un mayor riesgo de recurrencia. De la misma manera, los desenlaces en los productos son similares si evaluamos la edad y tomamos en cuenta la edad de las pacientes con tasas de malformaciones en algunas series de cerca de 1%. Nosotros tenemos un registro muy grande en el MD Anderson. Muchos de estos productos ya, de hecho, son adultos y son padres o madres y no ha habido datos alarmantes que puedan sugerir que va a haber complicaciones a largo plazo en estos productos que recibieron quimioterapia in útero. Ahora, el último punto a recalcar es que es posible el embarazo después del diagnóstico de cáncer de mama. Si bien nuestros tratamientos están asociados a altas tasas de amenorrea y en muchas pacientes una falla ovárica clara, esto depende del tipo de agentes que utilizamos y de la edad de nuestras pacientes, pero muchas de estas pacientes las vamos a diagnosticar cerca de los 30 años y entonces muchas de ellas van a tener preocupaciones importantes acerca de su fertilidad y hay que tomarlo en cuenta porque es una realidad que existe preocupación e interés en fertilidad, en preservar la fertilidad en estas pacientes y por eso nuestra responsabilidad como oncólogos médicos, antes de empezar tratamiento oncológico en cualquier mujer joven, incluye hablar de los retos o las potenciales la potencial pérdida de fertilidad en estas pacientes y lo que hacemos es trabajar de manera conjunta con especialistas de fertilidad para que estas pacientes puedan congelar huevos o ositos y puedan tener un embarazo en el futuro. Esto ustedes claramente son los expertos, la gente en su área, pero es muy importante trabajar en equipo y hacer estos métodos, llevar a cabo estos métodos de fertilidad de manera rápida para no retrasar el inicio en tratamiento en estas pacientes que se diagnostican con cáncer de mama y que pueden querer planear un embarazo futuro. El estudio POEMS es un estudio que voy a mencionar brevemente, un estudio en pacientes de cáncer de mama con receptores hormonales negativos que se aleatorizaron a recibir quimioterapia de manera estándar o quimioterapia en combinación con goserelin con el objetivo de determinar si se podía disminuir la tasa de falla ovárica. Y lo que este estudio demostró es que la falla ovárica en estas pacientes premenopáusicas a 2 años fue únicamente de 8% en las pacientes que recibió goserelin y 22% en las pacientes que recibió quimioterapia. Un objetivo secundario fue la tasa de embarazo y hubo más embarazos en el grupo de pacientes que recibió goserelin. Tenemos cada vez más datos que nos hablan de la seguridad de utilizar goserelin en pacientes embarazadas, así tengan receptores hormonales positivos y que esto puede ayudar a disminuir la tasa de falla ovárica. Entonces, si bien no lo utilizamos como un método de preservación de fertilidad, pues ustedes saben que hay otros que son infinitamente más exitosos. Sí es importante tomarlo en cuenta para prevenir la falla ovárica en estas pacientes. Esto nos lleva a hablar de manera obligada de la oncofertilidad y la importancia de hablar de la preservación de la fertilidad y trabajar juntos, equipo especialistas de fertilidad y oncólogos para determinar la mejor manera y hacer este proceso rápido para evitar retrasos en el tratamiento. Ahora, la otra pregunta muy importante es,
si una mujer se puede embarazar después de un diagnóstico de cáncer de mama, es cuando es el momento ideal. Y tenemos estudios que nos dan certeza que embarazarse después de un diagnóstico de cáncer de mama es seguro, es decir, estas pacientes no van a tener mayor riesgo de recurrencia siempre y cuando lo hagan en el momento indicado, y el tiempo ideal es al menos 2 a 3 años después de que se completó el diagnóstico y el tratamiento inicial, porque las mujeres que se embarazan en el primer 1 o 2 años tienen mayores riesgos de recurrencia. Entonces sí se pueden embarazar, pero hay que trabajar de manera conjunta para identificar el mejor momento. Hay pacientes que estén en terapia endocrina, suspender el tratamiento con terapia endocrina que después se va a reiniciar después de que se haya completado el embarazo. En términos de el tiempo recomendado, como les decía, es al menos 2 años en pacientes muy jóvenes. Nosotros preferimos esperarnos 5 años para que completen el manejo endocrino, aquellas que tienen receptores hormonales positivos, pero sí tratamos de esperarnos al menos 2 a 3 años. Tenemos datos que los productos de mujeres que tuvieron cáncer de mama son iguales o similares a aquellas mujeres que nunca tuvieron cáncer de mama si lo comparamos por edad. Y por supuesto, muy importante recordar todas las preocupaciones y los aspectos que rodean a la sexualidad de las pacientes que son supervivientes de cáncer de mama, que pueden tener problemas de miedo a la intimidad, dispareunia, disminución del deseo sexual, y entonces que va a ser muy importante manejar de manera conjunta entre oncólogos y, por supuesto, ginecólogos. Entonces, estas son realmente, desde mi perspectiva, 5 cosas fundamentales que hay que recordar que nos van a permitir evitar errores en el manejo. Entonces, recordar que las mujeres embarazadas pueden tener cáncer de mama, que el cáncer de mama no significa terminación de embarazo, que podemos tratar de manera segura a estas pacientes con quimioterapia, que con las nuevas, con estos manejos, el pronóstico puede ser muy bueno, o al menos similar a lo que serían pacientes que no están embarazadas, y que en estas pacientes que son supervivientes de cáncer de mama es posible embarazarse si planeamos un momento adecuado para prevenir que se incremente el riesgo de recurrencia. Y bueno, la última cosa que me gustaría recalcar, porque no lo tengo que recordar ya que todos lo sabemos, es que es fundamental el trabajo multidisciplinario. Es muy importante incluir en el manejo de estas pacientes a un equipo de especialistas, médicos que tengan experiencia en el manejo de estas pacientes, dado que puede ser muy complejo. Entonces, bueno, con esto les doy las gracias. Muchísimas gracias por su atención y espero que ustedes estén bien y que nos podamos ver en persona muy pronto. Gracias.